Okay, good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be with you tonight. So, we are going to start talking about present simple tense. Entonces, buenas noches, chicos. Vamos a comenzar entonces con el tema titulado presente simple. Tiempo verbal, presente simple. Bueno, entonces, este es el primer tiempo verbal en inglés. Todo lo que hemos visto hacia atrás, todo lo que hemos visto hacia atrás es presente simple. ¿Sí? Todos esos temas hacen parte, son subtemas de este tema, digámoslo, más amplio que se llama presente simple. Los días, los meses, los números, las fechas, los pronombres, el verbo to be, todo esto es presente simple. ¿Sí? Ahora, vamos a tomar otros verbos que ya no son el to be, otros verbos, para incluirlos entonces también en este tiempo gramatical. ¿Sí? Aquí es donde viene, digamos que viene lo bueno. Si yo entiendo este tiempo gramatical, este tiempo verbal, los demás tiempos verbales van a ser muy fáciles, porque en realidad son muy fáciles. Este es el que tiene un poquitico más de dificultad, ¿sí? Tiene algunas reglas que aplican. Vamos a ver entonces en qué momento aplican, con qué pronombres y todo lo demás, ¿sí? Si yo entiendo créame, chico, que es más fácil luego entender el futuro, entender el pasado, luego los tiempos perfectos. ¿Sí? Bueno, comparándolo con el español tiene 24 tiempos verbales con otras variaciones. El inglés solamente tiene 12. 12. Entonces, por eso el inglés es tan fácil, comparándolo con el español en ese aspecto, ¿sí? Desde el punto de vista gramatical. Bueno, here we go. Let's start. Entonces, hablamos de presente simple. Cuando hablamos de tareas, rutinas, actividades que yo suelo hacer de manera cotidiana. Eso es el presente simple. Entonces, miremos. Algo que yo suelo hacer desde un momento específico en el pasado, llega el presente y se puede proyectar hacia el futuro. Algo que yo he venido haciendo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la primera imagen, dice, I live in that house. Vivo en esa casa. Vivo. ¿Desde hace cuánto vive? Bueno, un momento determinado en el pasado, presente, llega hasta el presente, y continuará en el futuro. Lo ha venido haciendo cada día de su vida, ¿sí? Vivir en esa casa. Bueno, ahora miremos la otra. She runs every day. Ella corre cada día. Significa que es una costumbre que ella tiene de que cada día se levanta muy temprano a correr, ¿sí? Entonces, como es una rutina, eh, por esa razón, entonces el tiempo verbal es presente simple. She runs every day. Runs. Bueno, ahora miremos. También para hablar de acciones habituales o alguna actividad que de manera cotidiana pues yo suelo hacer, ¿cierto? O que con cierta periodicidad pues también ocurre. Hay unas palabritas claves, cada tiempo verbal tiene unas palabras claves, ¿sí? Unas keywords, palabras claves. En este caso vamos a hablar de los adverbios. Adverbios. Aquí tenemos otro grupo de palabras nuevo. Bueno, ya tenemos entonces pronombres, verbos, sustantivos y ahorita vamos a agregar otro tipo de palabras nuevas que se llaman adverbios. Los adverbios, entonces en este caso son palabras que modifican, califican al verbo. Verbo, adverbio. ¿De qué manera lo califican? Bueno, indican con qué regularidad yo ejecuto una tarea. En inglés tengo, por ejemplo, always, significa siempre, usually, usualmente, sometimes, algunas veces, never, nunca. ¿Sí? Entonces, estas palabritas que se llaman adverbios modifican o califican al verbo. ¿De qué manera lo califican? Bueno, indican con qué periodicidad ejecuto yo esa tarea. Yo digo, yo siempre almuerzo a las 12. Esa palabrita siempre me indica que 100% de las veces ese almuerzo ocurre a las 12. ¿Sí? Eso es lo que se distingue allí con el uso de los adverbios. Entonces, ¿qué es un adverbio? Palabra que califica o modifica un verbo. Bueno, let's continue. Miremos entonces en esta imagen. Teniendo en cuenta esta línea espacio-temporal, hablando del pasado, presente y futuro, notemos que hay unas lineecitas azules que cruzan toda esa línea del espacio-tiempo. Eso nos indica que esa tarea ha ocurrido desde el pasado, llega al presente y se proyecta hacia el futuro. ¿Cuál? Por ejemplo, dice, I have breakfast every day. Yo desayuno todos los días. Cada día
Lo ha venido haciendo desde hace mucho, lo sigue haciendo en el presente y lo hará en el futuro. Es tiempo presente simple. Miremos ahorita la siguiente imagen. Entonces dice, she plays tennis on Saturdays. Ella juega tenis los sábados. Cada sábado, siempre juega tenis. Entonces es una tarea que ha venido haciendo de manera repetitiva. ¿Sí? Bueno, indica una rutina que ella tiene. Rutina. Bueno, continuando, entonces también podemos decir que todos los hechos universales o cualquier, en este caso, algún hecho científico que sea irrefutable, también es presente simple. Por ejemplo, the sun rises every day. El sol sale cada día. Eso es un hecho irrefutable. Bueno, ahora, el otro dice, lions live in Africa. Los leones viven en África, generalmente viven allá. Entonces, son hechos que damos por sentados, ¿sí? Bueno, hechos universales o hechos científicos, que son irrefutables. Bueno, también situaciones de larga duración o de larga data, es decir, ocurrieron en el pasado, siguen ocurriendo, llegan al futuro, perdón, llegan al presente y continuarán en el futuro. Por ejemplo, yo vivo en Venecia. Ah, bueno, nuestro caso yo diría, I live in Armenia. Yo vivo en Armenia. Desde hace muchos años atrás, pues, he venido viviendo acá, ¿sí? Sigo viviendo y seguiré viviendo en el futuro, ¿sí? Por ahora. Bueno, entonces ahora, en el otro dice también para identificar, por ejemplo, gustos. Entonces ellos dicen, they love opera, les encanta la ópera. Desde hace mucho tiempo le gustó cierto género, se llega a estar presente porque todavía le gusta y es muy difícil que nos deje de gustar ese tipo de cosas, ¿sí? Esos gustos que formamos en una época temprana, pues ya se consolidaron y seguirán en el futuro. También allí entonces utilizamos tiempo presente simple. Presente simple. Bueno, ahora. También we use present simple to indicate instructions, para indicar instrucciones o un paso a paso o también una orden. Por ejemplo, first you fold the paper in half. Primero usted dobla el papel a la mitad. ¿Qué está haciendo aquí? Pues siguiendo unas instrucciones en origami para formar figuras. Esto también es presente simple. Ahora, miremos la siguiente imagen. Entonces dicen, you take your cash and then the credit card y después la tarjeta de crédito. Tomas el dinero y luego la tarjeta de crédito, ¿sí? Un paso a paso. Un paso a paso, que también está escrito en tiempo presente siempre. Bueno. También entonces situaciones que ocurren en el presente. Por ejemplo, I don't understand what you are saying. No entiendo lo que se está diciendo. Como eso está ocurriendo justo ahora, en el presente, por esa razón, entonces debo conjugar ese verbo en presente. Bueno, ahora, ella tiene una moto. She has a new motorbike. La compró hace 15 días, la está estrenando en el presente, ella anda en su moto y la seguirá usando en el futuro. Por eso, entonces, allí utilizamos tiempo presente simple. She has a new motorbike. Ya tiene una nueva moto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Qué reclamos hasta allí? No, señor. Bueno, entonces, No, bro. ¿quién me dice para qué utilizamos el tiempo presente simple? Para algo cotidiano, profe. Algo cotidiano, exactamente. ¿Qué más? Si Repetitivo, rutinario. Ajá, algo rutinario. Si yo meto el dedo en el fuego, ¿qué pasa? Me quemo, ¿cierto? Eso es presente simple. Presente simple. Hechos que damos por sentados. Bueno, todo eso es presente simple. Bueno, ahora vamos a mirar cuáles son las reglas gramaticales. Resulta que este tiempo verbal es el que más reglitas tiene. Por esa razón, entonces se inicia con este tiempo verbal. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que todas esas reglas verbales van a recaer sobre estos tres pronombres. ¿Cuáles? She, he, and it. O sea, las terceras personas del singular. She, he, and it. Terceras personas. Bueno, entonces, la primera regla verbal del inglés, en este caso para el presente simple, entonces dice que cuando un verbo es conjugado en tercera persona del singular, she, he, and it, yo debo agregarle la S. Ejemplo, he wants, she needs, he gives, she thinks. Noten que cada uno de estos verbos están conjugados con las terceras personas. Al final va una S. ¿Sí? Bueno, esa es la primera regla. Ahora, bajo la misma premisa, ¿cuál?
oración afirmativa, tercera persona del singular. Pero cuando esos verbos terminan con Y precedido de consonante, elimino la Y y agrego IES. Ejemplo, fly, flies, cry, cries. ¿Sí? Esa es otra regla del tiempo presente simple. Solamente esas reglas se aplican para ¿cuáles? Para she, he, and it. Se los voy a poner aquí en rojo. She, he, and it. Solamente para estas tres personas, no más. Ahora, como toda regla tiene una excepción, hay verbos que terminan en Y, pero en lugar de estar precedidos de una consonante, lo precede es una vocal. Por ejemplo, play, plays. Allí ya no agrego IS, sino que solamente agrego la S. Play, plays. Pray, prays. Bueno, ahora, cuando esos verbos terminan en SS, SH, X, Z y O, agrego ES. Ejemplo, he passes. El verbo pasar termina en doble S. Por esa razón agrego ES. Miremos el otro. She catches. Ese verbo termina en CH. Como está en tercera persona, agrego ES. He fixes. El verbo ajustar termina en X. Por esa razón agrego ES. Y este otro, it pushes. Esto empuja o el empuja. Termina en SH. Por esa razón agrego ES. Bueno, ¿con qué pronombres? Ah, con she, he, and it. No más. ¿En qué momento? Solamente con la oración afirmativa. Oración afirmativa. No más. Solamente ahí. Bueno. Existen también otra regla. El inglés tiene unas palabras que se llaman auxiliares. Nuestro idioma como tal no necesita auxiliares para formular preguntas o negaciones, como si lo tiene el inglés. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál es el uso. Entonces yo utilizo auxiliar do para I, you, we, they. Y utilizo does para she, he, and it. She, he, and it. ¿Sí? Entonces tener bien presente eso. El uso de los auxiliares para questions and negatives. Questions and negatives. Bueno, ahora, nunca, never ever, nunca utilizamos auxiliares con verbo to be. Nunca. Never ever. Por esa razón, notaron ustedes que en la clase pasada vimos verb to be. ¿Sí? Es aparte. Aunque es del tiempo presente simple, la conjugación verbal es diferente. ¿Sí? No utiliza auxiliares do and does. Bueno, ahora, todo esto que acabamos de ver, vamos a ponerlo en uso. ¿Sí? Esto se aprende más es cuando uno empieza a usarlo. ¿Sí? No es necesario aprenderse esto pues de pies a cabeza. Yo sí tuve que aprendérmelo. Pero ustedes no es necesario que se lo aprendan. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Lo anterior vamos a ponerlo en uso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una oración, teniendo en cuenta que el verbo es work. Work. Verbo trabajar. Ok. Pero entonces no vamos a hablar solamente de Mary. Vamos a hablar de que Mary trabaja todo el día. Bueno, sujeto. Listo. Mary. Allí está. Mary. El sujeto es de quien yo voy a hablar. Entonces recuerden que una oración siempre va a tener tres elementos básicos. Tres elementos elementales. En este caso, sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Siempre vamos a tener esos tres elementos aquí. Bueno, van a decir, Mari. Ahora el verbo es work. Work. ¿Y cuándo trabaja? Ah, pues every day. Bueno, Every entonces, day. ella trabaja todo el día. O todos los días, perdón. Esto es todos los días. Every day. Bueno, la palabra every, yo la puedo utilizar no solamente con day, sino, por ejemplo, con every week, cada semana. O también, por ejemplo, con every night, cada noche. Con lo que sea every, cada día, cada noche, cada miércoles, cada tarde, lo que sea every, ¿sí? Entonces, esta palabra every también es una keyword. O sea, es una palabra que me indica a mí que este tiempo verbal efectivamente es presente simple. My work every day. Ella trabaja todos los días. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esto, ¿qué debo agregarle yo al verbo? ¿Quién me dice? Ese. Das. La S. That's good. Y allí estoy cumpliendo con la primera reglita gramatical Ok. del inglés, pues del tiempo presente simple. Mary works every day. Works. Ella trabaja cada día. Ok. Bueno.
Esta afirmación voy a transformarla en una pregunta. Resulta que la pregunta me dice que debo utilizar un auxiliar. Ah, auxiliar. Entonces yo me vengo para la tablita. En este caso, como estamos hablando de she, ¿cuál es el auxiliar? ¿Cuál sería el auxiliar? Does. Ok, that's good. Luego sigue el sujeto. Bueno, como ya hablé de Mari previamente, puedo reemplazarla por el pronombre. Sí. Does she, ¿qué sigue? Work. Work. Ajá. Y every day. Y el adverbio, ¿sí? Does she work every day? Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Debo agregarle la S al verbo? No. No. Así es. No debo agregarle la S al verbo. Porque solamente esa regla aplica para las oraciones afirmativas. Solamente oración afirmativa. Mary works every day. Como esta es una pregunta, entonces, ¿qué hago yo? Debo iniciar con un auxiliar. ¿Por qué razón? Porque el verbo no estuve. No estuve. ¿Por qué hicieron ellos eso? Miren, chicos. Si hacemos una comparación con el español, para yo formular esta pregunta, debo conjugar el verbo en tercera persona en español. ¿Sí? Yo diría, ella trabaja. Ella trabaja. ¿Qué se inventaron ellos? Una palabra que llaman auxiliar, para que el verbo siga siendo el mismo sin necesidad de conjugarlo. Por eso se llama auxiliar. También hay otra cosa. Por ejemplo, si yo digo, she works every day, estoy haciendo una afirmación. She works every day. Voy a convertirlo en una pregunta. Nosotros en español, ¿qué haríamos? Iniciamos la pregunta con el verbo. ¿Sí? Esa es la forma correcta de hacer esa pregunta. ¿Trabaja ella todos los días? Trabaja. Entonces, ¿qué deberían hacer ellos en inglés? Por ejemplo, si lo comparáramos con el español, yo debería decir, works she every day? Si estuviese hablando en español, ¿sí? Esperen que no me sale este question mark. De computador, yo no sé por qué es en lo que es. No me sale el question mark. Anyway, bueno. Entonces, ¿qué hicieron ellos, chicos? Entonces, miren, en el español es así. Esta sería la forma correcta de construir esta pregunta en español. Mari trabaja todos los días. Una afirmación. Bueno, voy a convertir eso en una pregunta. Inicio con el verbo. ¿Trabaja ella todos los días? Esa sería la pregunta en español. O sea, si yo quisiera, pero iniciando pues con, bueno, lo otro es que también yo debo abrir la oración con un signo de interrogación en español. En el inglés eso no ocurre. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, que no vamos a poner a complicarnos con tanta cosa. Y fuera de eso, a conjugar el verbo. Porque si el verbo estuviese conjugado, ya tendría que ser works she every day. Entonces sonaría rarísimo para ellos. Para nosotros, en español, esto sería lo correcto. ¿Trabaja ella todos los días? Eso sería en español. Pero ¿qué se inventaron ellos? Dijeron, ¿qué le vamos a poner con eso? Dejemos la misma oración. Entonces, miren, ¿qué hicieron ellos? Voy a tomar esta oración que hay aquí. Hicieron los sajones. Cuando se inventaron este idioma, dijeron, yo tengo una afirmación aquí. Para convertirla en una pregunta, pues hagamos esto. Does y question mark. ¿Sí notaron qué fue lo que hicieron ellos? Does Mary work every day? Y así convirtieron esto, una afirmación, en una pregunta. Bueno, eso es un poquito ya como de metiéndonos pues en lingüística, ¿sí? Pero bueno, más o menos para que entiendan de dónde vienen, por qué se inventaron ellos un auxiliar y por qué nuestro idioma no lo tiene. Entonces noten que la única vez que el verbo cambia es en la afirmación y solamente es porque le agrego una S. Ahora digo, ¿does Mary work every day? Yes. She does. Entonces voy a responder siempre con lo que me pregunten. Si en lugar de does, yo aquí tengo is, ¿con qué respondo aquí? Pues con is, porque me están preguntando con is. Pero como este caso no aplica porque el verbo no es to be, sino que es work, por esa razón pregunto con does, respondo con does.
Yes, she does. Ahora, de manera negativa digo, no, she does not. She doesn't. Ajá, y la contracción entonces es doesn't. El inglés es un idioma muy minimalista, chicos. Minimalista, en el sentido de que ellos no se complican con tanta cosa como lo hacemos en el español. ¿Sí? Listo. Ya tengo las respuestas. Does Mary work every day? Yeah, she does. O no, she does not. O no, she doesn't. Cualquiera de las dos. Solo que esta es la manera dicha y esta es la manera escrita. O esta es la manera formal y esta es la manera informal. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora, voy a negar esta afirmación. Voy a negar. Voy a decir, no, ella no trabaja todos los días. Sujeto. Bueno. Pero miren cuál es el truco. Otra vez les voy a comentar el truco. Tomo la oración afirmativa. La pongo aquí. Tengo una oración afirmativa. Bueno, voy a negarla. Ah, entonces, ¿qué hago? Does not. Oh, my God. Otra vez volví a meter la pata aquí. Ah, bueno, anyway. Sigamos. Mary does works every day. Entonces, ¿qué hacen ellos? Simplemente aquí ponen el not. ¿Sí? Ponen el not. Mary does not. Y como es una negación, por esa razón, involucran el auxiliar. Y al verbo le quitan la S. Lo dejan igual. Mary does not work every day. Does not every day. ¿Sí? Bueno. Y allí están haciendo la oración negativa. Entonces siempre, chicos, cuando voy a construir una pregunta y una negación, debo utilizar el auxiliar do y does dependiendo del pronombre. Bueno. ¿Alguna pregunta? Any question? Si uno le hace problema, ¿Cómo, perdón? ¿Cómo dice Camilo? Casi no es se- decir, uno de formar por ahí, No, no, le no. coloque uno. Casi no se le escucha, Camilo. Si quiere, escríbalo en el chat. Si quiere, en el chat lo puede escribir. Profe, Ahora sí. si uno coloca No, Camilo, definitivamente no se le escuchó. Se entrecortó todo. Ok. Esperemos un momentico que otra vez vuelva a establecerse la conexión. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No sé si ni Joana tiene una, Natalia Jiménez. Profe, Sí. cuando le pones la S a words es cuando es solamente para la afirmación. ¿Cómo, perdón? Otra vez, repíteme. Cuando le pusiste la S a word es solamente cuando vamos a hacer una afirmación, ¿sí? Exacto. Solamente cuando es una oración afirmativa. No más. No más. Oración Está afirmativa. bien. Las demás, no. ¿Por qué razón? Porque utilizan auxiliares. La negación y la pregunta. Por esa razón, allí ya desaparecen todas las reglas de la afirmación, ¿sí? Ya no hay que ponerle la S, ni la S, y tampoco IS. Allí desaparece. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas, quejas, sugerencias, reclamos? ¿No? Bueno. Entonces, espérenme, por favor, yo hago algo aquí, ¿sí? Otra vez vuelvo y cierro este documento que no sé qué sucedió, pero bueno. Ah, bueno, allí está la pregunta ya de... Sí, Camilo, ahora sí, no sé si ya puede otra vez seguir. Camilo, bueno, no sé si Camilo me escuchará. Bueno, chicos, esperen, por favor, yo vuelvo otra vez a abrir este documento que se pifió todo. Pero hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Fácil o difícil? No está mal. Sí está No, pero está bien, está bien. Sí, en Fácil, realidad profe. está chévere. Bueno, ahora sí, entonces otra vez. Hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejercicio. Pero entonces, esperen, yo vuelvo y abro otra vez esto. Ahora sí. Bueno. Ok, here we go. Hagamos pues otro. Allí estamos hablando de
perdón, esperen que hagamos entonces otro. Yo borro pues esto acá. Y vamos a incluir otras reglitas. Vamos a incluir otras reglitas para que ustedes las tengan allí presentes. Entonces, hablemos de web. Vamos a hablar de Dorali. Dorali, voy a usar el nombre tuyo. Bueno, Dorali. Vamos a decir que Dorali tiene un carro y que lo lava. Pero si vos sabes el nombre, no es Dorali, es Dorali.